Rafael Leónidas Trujillo en 1940, a sus 49 años de edad, 50º y 53º presidente de la República Dominicana, de facto, 18 de mayo de 1942 a 16 de agosto de 1952, predecesor Manuel de Jesús Troncoso, sucesor Héctor Bienvenido Trujillo, 16 de agosto de 1930 a 16 de agosto de 1938. Vicepresidente Rafael Estrella Ureña, 1930 a 1932. Jacinto B. Peinado, 1934 a 1938. Predecesor Rafael Estrella Ureña. Sucesor Jacinto B. Peinado. Information Personal. Nombre de nacimiento Rafael Leónidas Trujillo Molina. Apodo El Chivo. El Jefe. El benefactor de la patria. Nacimiento 24 de octubre de 1891. San Cristóbal, República Dominicana. Fallecimiento 30 de mayo de 1961. 69 años. Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, República Dominicana. Causa de muerte herida por arma de fuego. Sepultura Cementerio de Mingorrubio. Nacionalidad dominicana. Religión catolicismo. Lengua materna español. Familia. Padres Altagracia Julia Molina Chevalier. José Trujillo Valdés. Cónyuge Aminta Ledesma y Pérez, Matr. 1913, Div. 1925, Bienvenida Ricardo y Martínez, Matr. 1927, Div. 1935, María de los Ángeles Martínez y Alba, Matr. 1937, hijos Julia Genoveva, Flor de Oro, Rafael Leónidas, 1929 a 1969, Odette Altagracia, María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús, Leónidas Radamés, Yolanda, Rafael Leónidas, Elsa Julia, Bernadette, familiares Héctor Trujillo, hermano, Virgilio Trujillo, hermano, Flérida Marina Trujillo, hermana, Rosa María Julieta Trujillo, hermana, José Petán Arismendi Trujillo, hermano, Amable Pipi Romero Trujillo, hermano, Luisa Nieves Trujillo, hermana, Julio Aníbal Trujillo, hermano, Pedro Betillo Trujillo, hermano, Ofelia Japonesa Trujillo, hermana, Alma McLaughlin, cuñada, información profesional, ocupación político, oficial militar y empresario. Años activo 1916 a 1961. Lealtad bandera de la República Dominicana. Rama militar. Ejército de la República Dominicana. Policía Nacional de la República Dominicana. Rango militar generalísimo. 1934 a 1961. Conflictos ocupación estadounidense de la República Dominicana. 1916 a 1924. Partido político Partido Dominicano. Firma. Editar datos en Wikidata. Rafael Leónidas Trujillo Molina, San Cristóbal, 24 de octubre de 1891, Ciudad Trujillo, 30 de mayo de 1961, fue un político, militar y dictador dominicano desde 1930 hasta su asesinato el 30 de mayo de 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952 y gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres, 2-3. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo, 4 y considerados como una de las tiranías 5 más sangrientas de América Latina, 6 su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, 7 la represión a toda oposición, 8 y el culto a la personalidad, 9 las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos, 10 sumergió el país en un estado de pánico y respeto, 11 donde una muerte podía ser encubierta como un accidente. Y cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen de Trujillo, podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esa práctica, y la mayoría de veces, terminaban muertos. 12. No obstante, los partidarios de Trujillo destacan algunos aspectos positivos del régimen como el fin del caudillismo como fuente de inestabilidad política, la restauración del orden público y un cierto desarrollo económico del país. 13-14 durante su régimen,
Todos los estamentos del Estado funcionaron en consonancia a sus intereses y estableció un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal. 15. El gobierno de Trujillo fue el responsable de la muerte de más de 50.000 personas, 16-17 incluyendo los miles de haitianos asesinados en la llamada masacre del Perejil. Los estimados totales sobre el número de muertos en la masacre varían desde 5.000 hasta 30.000. Robert Crasweller menciona esos estimados y acota que una cifra entre 15.000 y 20.000 sería razonable, aunque seguiría siendo una conjetura. 18-19 también hubo víctimas de otras nacionalidades, como cubanos, colombianos, venezolanos y españoles. 20. Como producto surgido de la Guardia Nacional, 21 creada por los estadounidenses durante la primera ocupación del país en 1916, Trujillo prestó especial atención a las Fuerzas Armadas. 22. El personal militar recibió generosa paga y beneficios bajo su gobierno, el ejército se amplió numéricamente y se incrementaron los inventarios de equipos. Trujillo mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo y la frecuente rotación de tareas. Cita requerida. El régimen de Trujillo se desarrolló en una época fértil para los regímenes dictatoriales en América Latina, siendo contemporáneo con otros gobiernos similares dentro de la cuenca del Caribe, aunque a decir de algunos autores, su dictadura se caracterizó por ser más descarada, brutal y eficiente que las demás a su alrededor. 6. Paralelamente, Trujillo tuvo en contra varios gobiernos extranjeros opuestos a su dictadura, entre ellos Rómulo Betancourt de Venezuela, Juan José Arévalo de Guatemala, Ramón Grau San Martín de Cuba, Eliel Scott de Haití, y José Figueres Ferrer de Costa Rica. Cita requerida. Familia y primeros años. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés, pequeño comerciante, hijo del sargento gran canario José Trujillo Monagas, que llegó a Santo Domingo como integrante de las tropas españolas de refuerzo durante la anexión. 23. Y de Altagracia Julia Molina Chevalier, más tarde conocida como Mamá Julia, hija de Pedro Molina Peña, campesino dominicano, y de la maestra Luisa Ercina Chevalier, cuyos padres, aunque oriundos de Haití, eran predominantemente de origen francés. Su padre, Justin Alexis Victor Turenne Carrier Blaise, era blanco, y su madre, Eleonore Juliette Dilletta Chevalier Moreau, mulata. 24-25. Dilletta Chevalier era hija de Louise Moreau y su esposo Bernard Chevalier L'Ouverture, tatarabuelo de Trujillo, un alto oficial haitiano que llegó con las tropas de la ocupación haitiana de 1822, de quien numerosas familias dominicanas descienden, y estableció su domicilio en San Cristóbal. El tatarabuelo de Trujillo era hijo del rico e influyente noble francés y naturalizado haitiano, Jean-Baptiste Chevalier, marqués de Pouilboró, uno de los hombres más poderosos en Haití tras su independencia, y de su esposa Marino L'Ouverture, la hermana de Toussaint L'Ouverture, el líder de la revolución haitiana. 24. Trujillo fue el tercero de 11 hijos. Sus hermanos fueron Virgilio, Flérida Marina, Rosa María Julieta, José Petán Arismendi, Amable Pipi Romero, Luisa Nieves, Julio Aníbal, Pedro Betillo, Ofelia Japonesa y Héctor Negro. Bienvenido Trujillo Molina. Trujillo tuvo asimismo hermanos por parte de padre. Todos sus hermanos varones, con excepción de Amable Romeo, fueron generales y coroneles del ejército dominicano. Bajo su dictadura, Héctor Bienvenido llegó a ser nombrado generalísimo en 1959-26. La infancia de Trujillo pasó relativamente sin incidentes, aunque su educación básica fue irregular y bastante limitada. En 1897, a sus 6 años fue inscrito en la escuela de Juan Hilario Meriño. Un año más tarde se trasladó al colegio de Pablo Barinas, donde impartían clases algunos discípulos de Eugenio María de Hostos, y permaneció allí durante 3 o 4 años. 27. En 1907, a los 16 años de edad, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años. Después, se dedicó junto a su hermano Petán al abigeato, a la falsificación de cheques y al robo postal. Por estos delitos fue declarado culpable y encarcelado algunos meses. Cita requerida.
En 1916, nuevamente se dedicó a actividades criminales y lideró a la banda de asaltantes llamada La 42, temida por su violencia. 28 más tarde trabajó durante 2 años en la industria azucarera como guarda campestre, cita requerida, formación militar, Trujillo en 1922. En 1916, tras la intervención estadounidense, el Ejército de Ocupación pronto creó una Guardia Nacional. En 1918 y viendo en ello una oportunidad, Trujillo se integró en la recién fundada institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. El 11 de enero de 1919, fue ascendido nuevamente y prestó juramento, convirtiéndose en el teniente número 15 de los 16 que existían entonces en la Guardia Nacional. 29. En 1920, ya con el grado de teniente, fue sometido a un juicio militar por violación y extorsión a Isabel Guzmán, una menor de 16 años, pero fue exonerado de culpa. En 1921 ingresó en la Academia Militar fundada por el Ejército de Ocupación en Haina y el 22 de diciembre de ese mismo año fue designado para ocupar la jefatura de la guarnición de San Pedro de Macorís. En 1922 fue trasladado al Cibao y, mientras se encontraba en San Francisco de Macorís, fue ascendido a capitán sin pasar por el grado de primer teniente, algo irregular en el escalafón militar, pero explicable debido a los servicios prestados por Trujillo al ocupante estadounidense. Este ascenso fue acompañado por la reorganización de la Guardia Nacional, la cual más tarde pasó a ser Policía Nacional Dominicana, de la que ocupó muy poco tiempo después el mando de la 10ª Compañía. En 1923, antes de su nombramiento como inspector del primer distrito militar, participó como estudiante en la Escuela de Oficiales del Departamento del Norte. En esta época, a pesar de su formación militar, comenzaron a manifestarse sus inclinaciones políticas. En su vertiginosa carrera en la milicia, llegó al grado de mayor y cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en 1924, dejaron a Trujillo a cargo. En 1927 Trujillo se integró en la Brigada Nacional, institución creada para reemplazar la Guardia Nacional y ascendió al grado de general. Golpe de Estado a Vázquez y ascenso al poder. Con el triunfo de Horacio Vázquez en las elecciones que siguieron a la desocupación de las tropas estadounidenses en 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo nombró teniente coronel y jefe del Estado Mayor. En 1930, estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo recibió la orden de someter la rebelión, pero cuando los amotinados llegaron a la capital el 26 de febrero, no encontraron resistencia alguna. Enterado el presidente Vázquez de que uno de los ideólogos de la insurrección era el propio Trujillo, decidió renunciar como una salida negociada a la crisis a fin de evitar derramamiento de sangre. Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde Rafael Estrella fue proclamado presidente interino. Trujillo se convirtió en el candidato en las elecciones presidenciales de 1930 llevando a Estrella Ureña como vicepresidente. La candidatura opositora, representada por Federico Velázquez Hernández y Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, se retiró quedando la de Trujillo Ureña como única opción. La campaña electoral se realizó bajo un clima de terror provocado por Trujillo y su banda paramilitar La 42, dirigida por el mayor del ejército Miguel Ángel Paulín. Hasta los miembros de la Junta Central Electoral se vieron forzados a renunciar el 7 de mayo, siendo sustituidos por personas que respondían a la voluntad de Trujillo. El binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo, oficialmente con el 45% de los votos. Más tarde se supo que solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas, lo que hizo pensar que fueron elecciones fraudulentas. El 24 de mayo de 1930 fueron proclamados oficialmente Trujillo y Ureña, presidente y vicepresidente del país, respectivamente. El 16 de agosto a la edad de 38 años, Trujillo asumió la presidencia de la República. Primer mandato,
1930 a 1938. Trujillo en 1933. El 3 de septiembre de 1930, a 3 semanas de que Trujillo asumiera el poder, el destructivo huracán San Zenón golpeó Santo Domingo y dejó más de 3.000 muertos. Con el dinero aportado por la Cruz Roja Americana, se reconstruyó la ciudad. En junio de ese mismo año, la oposición se organizó para derrocar a Trujillo, pero todo fue en vano y los promotores terminaron en el exilio. Entre los exiliados se encontraban Martín de Moya, Horacio Vázquez, Ángel Morales, Federico Velázquez, Alfredo Ricard, Cucho Álvarez Pina, Ángel María Soler, José Dolores Alfonseca, Luis F. Mejía, Leovigildo Cuello y Ramón de Lara. En marzo de 1931 el general Desiderio Arias renunció al gabinete de Trujillo, quien al quedar sin oposición alguna, fortaleció su dictadura. En octubre Trujillo promulgó la Ley de Emergencias, mediante la cual el Estado dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos. Además, disminuyó las importaciones y equilibró la balanza comercial. El Partido Dominicano fue la maquinaria ideológica de soporte del régimen. Formado oficialmente el 16 de agosto de 1931, fue el único partido permitido durante el régimen, salvo contadas y coyunturales excepciones. Mario Fermín Cabral fue el principal auspiciador del partido, que tenía por símbolo una palma. El carné de miembro del partido se convirtió en documento obligado para todos los dominicanos mayores de edad y necesario para la mayoría de las actividades cotidianas, como buscar empleo o salir del país. Ante el riesgo de posibles invasiones por parte de los exiliados políticos, Trujillo realizó un recorrido junto a su Estado Mayor por las diferentes provincias del país acompañado de militares del Ejército Nacional el 31 de diciembre de ese mismo año. El 26 de mayo de 1933 fue nombrado Generalísimo de los Ejércitos Nacionales por el Congreso Nacional. En febrero de 1934 se celebró una convención para elegir a Trujillo nuevamente candidato a presidente por el Partido Dominicano. El 16 de mayo de ese año y sin ninguna oposición política se celebraron las elecciones nacionales con Trujillo como único candidato. El 16 de agosto asumió el poder por segunda ocasión consecutiva, esta vez llevando a Jacinto Bienvenido Peinado como vicepresidente. Gabinete de Gobierno, Secretaría. Rafael Vidal Torres, Secretaría de la Presidencia. Elías Brache, hijo, Justicia, Institución Pública y Bellas Artes. Roberto Despradel, Secretaría de Finanzas. Antonio Jorge, Secretaría de Marina y Guerra. Jacinto Bienvenido Peinado, Secretaría de Interior y Policía. Rafael César Tolentino, Secretaría de Agricultura y Comercio. José Manuel Jiménez, Secretaría de Fomentos y Obras Públicas. Teodulo Pina Chevalier, Secretaría de Trabajo y Comunicaciones. Genocidio de 1937, matanza de haitianos. Artículo principal, masacre del Perejil. Trujillo siempre mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto, desarrolló una política xenófoba en el país. Dicha política iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecino, aunque también afectó a dominicanos de piel significativamente oscura. En octubre de 1933 viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936 ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití en un evento conocido como la Masacre del Perejil o el Corte, donde tropas del ejército dominicano mataron, según estimados, entre 15.000 y 20.000 personas.
30 Este hecho intentó ser justificado con el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia por la idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. Segundo mandato, 1942 a 1952. En febrero de 1942 Trujillo fue nuevamente postulado a las elecciones de ese año por el Partido Dominicano y por el recién creado Partido Trujillista. El 16 de mayo fueron celebradas las elecciones donde votaron casi 600.000 ciudadanos, saliendo electo Trujillo nueva vez como presidente. En 1944, al cumplirse los 100 años de la fundación de la Nación Dominicana, Trujillo celebró un evento llamado Las Fiestas del Centenario. Trujillo en 1945. El 4 de agosto de 1946 un fuerte terremoto azotó la región noreste del país. Este terremoto produjo un maremoto de 16 pies, 5 metros, de altitud en la costa de la bahía escocesa que causó la muerte de casi 2.000 personas, 31-32. Trujillo, traje oscuro, recibiendo al recién elegido presidente haitiano Paul Magloire, izquierda, en Ciudad Trujillo, Santo Domingo, en febrero de 1951. A finales de 1945 se agudizó el descontento en los ingenios azucareros debido a la inflación que hubo en la época agravada por los salarios que devengaban los obreros de baja cualificación. Contra aquellos que osaron quedarse en sus casas a manera de protesta, Trujillo ordenó al ejército la realización de redadas alegando el delito de vagancia. Los capturados fueron encarcelados y obligados a trabajar. Estas redadas abarcaron también a los que no poseían los documentos reglamentarios exigidos por el régimen, conocidos popularmente como los Tres Golpes. En enero de 1946, la Federación Local del Trabajo, un grupo de manifestantes obreros fundado por el líder sindical Mauricio Báez, hizo una huelga que duró más de una semana. Aunque la dictadura terminó cediendo a las peticiones de los demandantes, posteriormente algunos de sus dirigentes y participantes fueron perseguidos y asesinados, mientras que otros se vieron obligados a tomar el camino del exilio. Tiempo después Trujillo desintegró todos los sindicatos del país, obligándolos a pertenecer a una federación afín a él. En 1950 Mauricio Báez fue secuestrado en Cuba donde estaba exiliado y nunca más se supo su paradero. En mayo de 1947 se celebraron nuevas elecciones, matizadas esta vez con fuertes críticas internacionales sobre el carácter dictatorial del gobierno, lo que obligó a Trujillo a montar una ficción democrática. En dichas elecciones participaron 3 partidos políticos, el Partido Nacional Laborista, el Partido Nacional Democrático y el Partido Dominicano, quienes llevaban de candidatos a Rafaela Espaillat, Francisco Prats Ramírez y Rafael Trujillo, respectivamente. Trujillo terminó ganando el certamen con el 90% de los votos. En octubre de 1952 Trujillo creó el Instituto Trujilloniano con Manuel A. Peña Bache como su presidente. La institución tenía como misión la difusión de la obra de gobierno de Trujillo. Política económica. Bajo los gobiernos de Trujillo se verificó un cierto bienestar económico. Su política económica se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la sustitución de importaciones y el fomento de la producción nacional. El 15 de agosto de 1938 se inauguró el puerto de Santo Domingo, lo que impulsó de manera significativa las actividades comerciales con el exterior. El 25 de septiembre de 1940 se firmó el Tratado Trujillo-Huy, acuerdo mediante el cual se derogó la Convención Dominico-Americana firmada en 1924 y se restableció el control absoluto de las aduanas por parte de las autoridades dominicanas. En 1941 Trujillo compró la sucursal del National City Bank of New York en Santo Domingo y el 24 de octubre de ese mismo año fundó el Banco de Reservas. En 1947, fundó el Banco Central de la República Dominicana y el 10 de enero de ese mismo año quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial, terminando de esa manera el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país.
El 19 de julio de ese año Trujillo saldó la deuda externa del país ascendente a $9.271.855 americanos, cita requerida. Desde 1945 hasta 1950 el régimen de Trujillo propició un proceso de industrialización en el país, sobre todo en el ámbito agropecuario.